Ese, son 4 que se quedaron de tarea que encontraran los errores. Son errores de compilación y errores de sintaxis. Si yo ejecuto este, me va a mandar errores. ¿Sí? Bueno, hay que ver cuál es el error. Bueno, entonces vamos a escoger ahorita a alguien al azar. Yo puse que en la línea 5 el main está en mayúscula. Ok, correcto. Recuerden que las palabras reservadas como main van en minúsculas. Perfecto, muy bien. ¿Cuál otro? Que en la línea 7 la función char tiene varios caracteres o no tiene límite de caracteres. Ok, es correcto, pero bueno, esto no es un error. ¿Alguien me puede decir por qué esto no es un error? Así como está esta. O sea, lo que dice Alessandra está bien. Hay que especificarle un tamaño, pero cuando vamos a leer varios caracteres. Pero aquí, fíjense lo que dice el enunciado. Dice, programa que lea y escriba un carácter, o sea, una sola letra, o símbolo, lo que sea. Entonces, cuando yo lo dejo así, solamente me permite leer un solo carácter. Entonces, ¿estás correcta? Sí. Pero, fíjense bien lo que dice, nada más me permite uno. Entonces, esto no es un error. ¿Cuál otro error encontraste? Porque todavía le falta, tiene otros 2 errores. Que en el 11 no está especificado el imprimir. Sí, esto es para imprimir. De hecho, en esta línea hay un error. ¿Cuál es el error? ¿Alguien me puede decir cuál es el error? O Alessandra, ¿cuál es el error aquí? Por- La variable está escrita en minúsculas, la primera nada más la tiene en mayúscula, pero las demás están en minúscula. Ok, ese es un error. Y, a ver, vamos a ver si ya están corregidos. Una manera de que ustedes verifiquen si el programa ya no tiene errores. Profe, falta uno. Miren, ahí está. ¿Cuál es el otro error? Ah, en la línea 2 tenemos que quitarle el punto y coma Es al final, correcto. Aquí no va punto y porque coma. si no, no te lo lee. Ok, entonces ahí está, miren. Entonces ya está. Si tecleo un carácter puede ser una letra mayúscula o minúscula, o un número o un símbolo, el que yo sea. Por ejemplo, si yo pongo las comillas, me imprime las comillas. Si yo leo este un 7, el 7 no es un número, es un carácter, o lo está tomando como carácter. Ahí está. Y lo mismo con una letra, no sé, la B, ahí está. Entonces, lo que hace este programa es, lo que teclea el usuario, lo manda a imprimir. Es lo único que hace. ¿Sí? Entonces, así queda resuelto este primer ejercicio. Son los errores. El error era el punto y coma que está aquí. El main era en minúsculas o debe ser en minúsculas. Esto no es un error. Podría ser porque ya hemos visto que se pone aquí los corchetes y aquí ponemos un número. Pero recuerden, cuando yo lo pongo así es que yo voy a almacenar más de una letra. Si nada más lo dejo así solito, es un solo carácter, como está haciendo ahorita. Y bueno, el otro error era que la variable estaba así y yo la declaré en mayúsculas todas. Entonces, bueno, nada más había que tomar eso pues, en cuenta. Eso. Muy bien, Alessandra. Ok. ¿Dudas con este? Chicos. No, profe. Ok. Vamos con el segundo, del que imprima un mensaje de presentación y bueno, que imprima un mensaje de presentación, pregunte cómo te llamas y salude con tu nombre. Mira. ¿Tienes Pues los errores? tengo uno para la línea 11 creo. Ok, para la línea 11, esta que dices. ¿Cuál es el error? De hecho, aquí hay dos Creo que, errores. creo que para empezar, creo que, o bueno, creo que el programa me marcaba que a STD le faltaba otros dos puntos. ¿Es correcto? Muy bien. ¿Cuál es el otro error que tiene aquí o que hay aquí en esta línea? Mm, pues falta almacenar el nombre. Pero eso lo hacemos en la línea 13. Ah, Ya. cierto. Aquí hay otro error.
¿Cuál crees que sea el otro error? Analízalo, velo bien. ¿Qué le falta? Le falta algo. No le sobra, le falta. Ni idea. ¿Alguien más? ¿Qué le falta a esa línea? El punto y coma. A ver, El punto y igualada. coma. Punto y coma al final. Recuerden que es punto y coma. Ok. El error aquí, bueno, esto le faltaban los 2 puntos. Efectivamente es un error. Recuerden que como no le puse el using namespace, entonces tengo que especificarla que el espacio estándar va a utilizar imprimir pantalla. Ok, ese es un error. ¿Cuál otro error hay en este? En la siguiente línea también tiene un error. El sein debe ir en minúsculas, ¿no? Es correcto, muy bien. Y hay un error que está, bueno, aquí no está el error, pero aquí me está indicando que el error está en otra línea aquí. Ah, es que en nombre le tiene que poner 50, bueno, o el número de caracteres del nombre. Correcto, muy bien. ¿Sí? Y bueno, ya no parece ser que... Ah, hay otro error. ¿Cuál es el otro error que falta en la línea 15? Ah, en la línea Le 15. falta el Ajá, STD 2 puntos. es correcto. STD 2 puntos y 2 puntos. Ahí está. Ya está. Vamos a compilar. Vamos a ponerle... Y ya está. Y entonces ya me muestra ahí, el mensaje. ¿Cómo te llamas? Ponemos el nombre y me dice hola y lo que ya hayamos escrito. ¿Sí? Ok. Así quedaba, o así se resuelve. Esos son los errores que tiene este programa o el segundo programa. Entonces le faltaba el tamaño de caracteres. Por ahí a algunas les faltaban los 2 puntos o no tenía el estándar para poner y ya. Y bueno, el sein era en minúsculas, no en mayúsculas. Ok. ¿Dudas con este? Aquí, ¿cuáles son los errores? El in en mayúsculas. A Ok. empezar. Este, exactamente. Esto va en minúsculas. Luego, Después. El float igual en minúsculas. correcto. Una línea falta finalizar con los 2 puntos. ¿Dónde? Sí. Creo que era la línea 13. Ah, no, sí tiene. Entonces, en la línea había un sein que están al revés los signos. ¿En cuál línea? El mayor o el menor que. Bueno, yo el programa lo vi en la línea 14. Pero en la línea 14. Esos Bueno, están ok. van al revés. Estos, ¿no? Ok. ¿Cuál otro error? En la declaración en la línea 18 faltan los 2 signos. Estos, que se me olvida cómo se llaman. ¿De menor? ¿Esos? Ajá, esos. Ok. ¿Cuál otro error? Y las variables están en mayúsculas y deben ir en minúsculas de la línea 19. Ok, muy bien. Otro. Por ahí te falta, hay un error hay un error que no has encontrado. Ya. El sein del 13 está con... ¿Cómo se llama? Con comillas y debe ir sin comillas, porque no lo estamos imprimiendo. Ok, correcto. Entonces, esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Las llaves. Estos también. Ok, vamos a correrlo a ver, a compilar a ver si no tiene errores.
Muy bien, entonces, total de números de alumnos aprobados. Bueno, vamos a ponerle 25. Y total de alumnos reprobados, no sé, 6. Y entonces ahí está, me dice porcentaje de alumnos aprobados 80.64 y reprobados sería el 19. Si yo sumo esos dos, me tiene que dar pues prácticamente 100, que sería el 100%. Acuérdense que ya habíamos hecho uno de estos que me decía cuál era el total de alumnos de hombres y mujeres. Es el mismo, nada más que aquí lo cambiamos a que fueran aprobados o reprobados, pero exactamente el mismo. ¿Sí? Ok. ¿Dudas con este ejercicio? No, maestro. ¿No? Ok. Este es el que hace las operaciones o simula una calculadora. Entonces, ¿encontraste los errores de este? Lenin. Los estoy checando, pero es que no los encuentro. ¿No los encuentras los errores? Ahorita, ¿O no? ahorita los estoy checando. ¿O no? Espérate. Ah. Profe, no los encontré. No. Es que los otros sí entendí más o menos bajos, pero eso no lo entiendo. O sea, no es. Bueno, a ver, de los que ves ahí, de los que ya hemos visto, los otros tres, ¿cuál es los errores que hemos visto? Bueno, analízalo. Mira, vamos línea por línea. A ver, la primera está bien, la del Ustream. Sí, ¿no? Yo no le veo errores, no tiene punto y coma. Sí, sí. Ok, la segunda, la línea 4. Esa tiene un error. ¿Cuál es el error? Que está mayúsculas las STD. Exactamente, esto va en minúsculas. Ok, ahí está. Aquí tiene otro error. ¿Cuál es el error? El int no va ahí. ¿Seguro? Es que según Vaya. iba nomás el main, pero no. En algunos, dependiendo, hay gente que le pone, recuerda que les dije, hay gente que le pone el int, puede ir sin el int, pero aquí el int no es no es el error. Aquí hay otro error, falta algo. ¿Qué le falta? Maestro, lo que le falta son los paréntesis. Correcto, muy bien. Muy bien, es lo que le falta, es el error, ¿sí? O sea, También, el int no es problema. También, bueno, ¿cuál otro? este ya es en la línea 8 y es en la constante división, de que cuando yo lo traté de meter con esa constante me marcaba de que la O era un problema, no la detectaba por el acento. Exactamente. Eso lo puse adrede. Acuérdense que las variables no llevan acento, porque en inglés, para empezar, no detecta, No llevan no acento. hay acentos. Entonces, bueno, es por eso. Entonces aquí, También ajá, en code se ha colocado, en el code de la línea 10 se colocaron mal los paréntesis. Debía de ir uno detrás de dirígete y el otro que va a finalizar para que pueda encontrarse. ¿cuáles paréntesis? Serán las comillas, ¿no?
Sí, las comillas. Ah, es que dijiste paréntesis y dije, chihuahuas, ¿cuáles Ajá. paréntesis? Ok, Sí, después, ahí me confundí. En la línea 11 y 13 faltó una segunda flecha hacia la derecha para que ok, puedan contarse. muy bien. De ahí la 12. La 12 está bien, no tiene errores. Ajá. La 13. Y también el mismo error que la 11, pero también en la constante, en el flotante debe de ir en minúsculas. Correcto, muy bien. Luego, En la línea 15 solamente debe de ir un signo de suma. ok. ¿Qué significa que ponga 2? O que tenga 2. Eso ya no lo recuerdo bien tampoco qué significaban los dos Ok. iguales. Acuérdense que Eso se cuando me son 2 olvidó. más o 2 menos es incremento. Entonces yo no quiero incremento, yo quiero que lo sume. ¿Sale? Ok. Ajá. Después, En la línea 16 se tiene que borrar uno de los iguales porque sí, eso da otra función también. ok. Después la 17. En la 17 no existe el nombre de de la variable multiplicación, existe mult solamente. Es correcto, muy bien. Después, En la 18 ya está bien. seguros. Ah, no, es un signo de porcentaje y no uno de división. Ok, entonces, ¿cuál tengo que poner? Una diagonal. Una diagonal. Si yo lo hubiera dejado así, Hubiera tenido porcentaje. ¿qué voy a obtener? No obtengo porcentaje. ¿Qué obtengo de resultado? El residuo. El residuo de dividir el número 1 entre el número 2, pero el residuo que me dé. Y yo no quiero el residuo, yo quiero el cociente. Entonces quiero la división, o sea, el resultado de la división de dividir el número 1 entre el número 2. Muy bien. La línea 20. En la línea 20 No tiene errores. no. La 14, la 21 pero tampoco. Esta, la 22 tampoco. Y... En la 21 sí, porque dice resta y no resta. Y pasa lo mismo en Ah, la... ok, aquí sería res. Ajá. Mul. Y en la 23 no dice división, dice solamente div. Correcto. Ahí están los errores. Muy bien. Vamos a guardar. Vamos a compilar a ver si no me encuentra más errores. No te vas con la carita, vete en la carita y vamos a Ok. hablar con... Todos vamos a ponerle... Díganme un número, el que ustedes quieran. ¿Quieres agua simple o un cafecito? Bueno. 40. 40. Otro número. 20. Ok, la suma es 60, correcto. 40 más 20 me da 60. La resta es 20. La multiplicación es 800 y la división es 2. ¿Ahí está? Entonces ahí está resuelto. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Si ya no lo van a ocupar. Gracias. Bueno, ahí está. Entonces, esos son los errores de este programa. Entonces, bueno. ¿Dudas con este? ¿Algo que no les haya quedado claro? Recuerden, yo le puedo poner int y no hay problema. Pero cuando yo le pongo un int, se recomienda ponerle que me regrese un valor, el return 0. ¿Sí? Algunos programas que se encuentran en internet vienen así. Mucha gente está acostumbrada a ponerle int y return 0. ¿Sí? O un valor. No afecta nada. Mande. No afecta nada. No afecta en nada. Pero mucha gente está acostumbrado a hacerlo. ¿Sí? O sea, hay gente que se acostumbra a programar así y así lo pone. Yo, como les había comentado, yo no estoy acostumbrado a ponerle esto. Así yo nada más lo dejo así y sin el retorno y ya. Porque escribo de más. Como bien dices, no afecta en nada. Pues si no afecta en nada, pues ¿para qué se lo pongo?
y ya, pero bueno. Así que esos son los errores de ese. Y recuerden, las variables o los nombres de las variables no llevan acento. En este caso de la división o algunas variables que vayan a poner que la palabra en español lleve acento, no. Tampoco la señe, como ya le habíamos visto, que habíamos puesto, por ejemplo, no sé, char contraseña. No pueden poner contraseña porque o sea, la palabra contraseña como nombre de variable, porque la ñ no existe en inglés. Entonces tenía que ser contraseña, o hay gente que pone password o pass o como quieran, ¿sí? Bueno, nada más consideren eso para las variables. No acentos, no ñes. Bueno, voy a ir con estos dos que son los que nos quedamos el día miércoles ahí desde el salón. Ya no se pudieron hacer bien. Bueno, el 5 ya muchos ya lo hicieron, lo vamos a resolver aquí ahorita para que lo vean. Dice: programa que solicita al usuario un número entre 0 y 10 para adivinar si es igual al generado por la computadora. Entonces, si son iguales, debe de mandar un mensaje indicando que lo adivinó. En caso contrario, otro mensaje donde diga que no lo adivinó y que escriba en pantalla el número generado por la computadora. Entonces, vamos a copiar esta parte. Ay, chicos. Oh, que la canción. Esto. Ok. ¿Cuáles son las librerías o bibliotecas que tengo que agregar para generar los números aleatorios? ¿Recuerdan? Creo que era la de... la que incluía la La de RAM. C-Time. Ok, es esta. Cuando pongan esta, pónganla sin el punto H. Si ponen la otra, la que yo puse, que se llama time.h, hacen lo mismo, nada más que esta es la versión para DeepC y esa es la versión de Borland C, pero exactamente la misma. Cualquiera de las dos les va a funcionar. Ok, y me falta otra. La de stdlib.h. .h, es una librería estándar. Ok. Ahora, ¿cuántas variables necesito en este programa? ¿Y de qué tipo? Vamos a ponerlas enteras. Ahorita vamos a ponerlas enteras. Ok. Necesito una para el número que va a introducir el usuario, ¿no? El número que introduce el usuario. Y el otra variable que se llame, por ejemplo, aleatorio. Que es donde yo voy a almacenar el número que me genere la computadora. Ok, nada más son esas otras dos que necesito. Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya tengo mis variables. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Le pido al usuario o genero el número? Primero sería pedirle a los... Ajá. No importa, en esa parte no importa tanto el orden. No, sí, porque pues al final se va a comparar, sí, se va a generar. No importa el cuándo. Entre 0 y 10. No, ahí está. Ya, con eso ya el usuario va a teclear un número entre 0 y 10 y lo va a almacenar en la variable num. ¿Qué tengo que hacer ahora? Generar el número aleatorio, o sea que la computadora, lo voy a copiar el código para no estar escribiendo, pero es que si no, vamos a copiarlo. Aquí sería aleatorio. Ok. ¿Qué tengo que cambiar aquí en esta línea para que me ponga entre el 0 y el 10?
recuerden que si yo lo dejo así, me va a generar un número, pero aún así, me genera un número entre 0 y 32.768. Y yo no quiero eso, yo quiero que me genere la computadora un número entre Con 0 y ya. Entonces pongo por ciento, en este caso sería 11, para que me tome desde y el un 0 11. hasta el 10. Ahí está, miren. Entonces, recuerden que esto es la semilla y esto es lo que lo genera. La semilla es, creo que aquí lo había puesto en el PDF. Ah, sí, miren. Aquí está, miren. Les voy a explicar. El srand sirve para iniciar el generador de números aleatorios, creando una semilla. La semilla es que agarra la hora del sistema y a partir de ahí crea la semilla y es cuando va a generar el número aleatorio. Y rand simplemente te da el número aleatorio que fue a partir de la semilla. Entonces esos dos van de la mano, ¿sí? Se recomienda siempre poner el srand, para que cada vez que se ejecute el programa, el número aleatorio siempre sea diferente. Imagínense que ustedes quisieran hacer un programa para un casino. Y entonces, con rand hago números aleatorios. Pero entonces a lo mejor siempre se va a generar el número. Cada vez que enciendan la máquina, siempre se va a generar el número aleatorio. Entonces, siempre va a ser el mismo. Entonces, cada vez que llegue alguien a jugar a la maquinita, adivina el número. Y la primera vez le va a decir, el número es 6, por ejemplo. Y ya. Y la segunda vez le vuelven a jugar y dice la máquina, el número es 6. Y entonces el cliente se va a dar cuenta, pues el número es 6, pues siempre le voy a tirar al 6. Y entonces ahí va a perder el casino. Y no conviene que pierda. El chiste es que el chiste es sangrar al cliente para hacerlo perder y que se emperre más y quiera meter más dinero. Entonces siempre se recomienda esta línea. Esta línea para que siempre el número siempre vaya a ser cambiante y nunca se repita el mismo. Obviamente entre el universo o el conjunto de números sea mayor, es más difícil que alguien le atine al número, ¿sí? Pero bueno, en este caso le puse 0 y 10. Y este es el que me lo genera. Si yo lo dejo nada más así, es entre el 0 y 32.000. Si yo quiero especificarle un tamaño, ahí está. Ok, entonces ya tengo mi número generado, bueno, que introdujo el usuario y el número generado por la computadora. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que preguntar si son iguales. Entonces, para preguntar, recuerden que es con un if. Y preguntamos. Aquí no importa el orden. Si el número es igual a aleatorio o si aleatorio es igual a número. Eso no importa aquí el orden. Si son iguales, ¿qué significa? Ok. Felicidades. Adivinaste el número. Ok. Ya está. Entonces, si lo adivinó, me va a mandar un mensaje y si no, lo adivinaste. Y si no, No adivinaste. Suerte para la próxima. sí, y tengo que mostrar el número para ver cuál es el número que generó la computadora. Porque ya sería muy manchado que no ganaste y no sabes ni qué número fue, ¿no? Suerte para la próxima. Bueno, también estaría un poco así. Dices, bueno, yo decía que era este número, pero me pasó el otro. No era ese. Ok, entonces cuando llegue aquí, después de que ya leímos el número, o sea, el usuario introdujo el número y se generó el número aleatorio por la computadora, internamente preguntamos si son iguales. ¿Son iguales? Si son iguales,
adivinaste el número. Ya no es necesario mostrarlo porque ya sabemos pues, que son iguales y es el mismo que introdujo el usuario. En caso contrario, de que no sean iguales, me tengo que decir, bueno, no lo adivinaste y tengo que mostrar cuál es el número que escogió la computadora. Entonces, así queda. Compilamos. Ah, falta una N aquí. Ok, entonces ahora sí. A ver, díganme un número entre 0 y 10. 8, profe. Vamos a poner 8. Suerte para la próxima. El número que seleccionaste es 3. Ok. Vamos con otro. Dígame otro número entre 0 y 10. 3. No, me puso 10, ¿viste? Vamos a último intento. Otro número. 7, profe. No, es 4. A ver, miren, vamos a hacer esto. Vamos a quitarle este, a ver si realmente lo está haciendo. Porque luego compilamos. Vamos a poner 5. Ok. Vamos a poner el 8. ¿Vieron? Si yo vamos a compilar otra vez, porque me queda la duda. ¿Ya vieron qué hizo? ¿Ya vieron qué pasó si yo le quito esto? La que acabo de comentar. ¿Sí notaron? ¿O están viendo qué hace? Felicidades. Adivinaste el número. Si yo lo vuelvo a correr y le pongo el 8, entonces yo siempre voy a ganar y a mí no me conviene, como negocio, no me conviene que siempre ganen porque voy a perder dinero. Entonces, bueno, siempre que vayan a generar algo, siempre asegúrense que se genera la semilla, o sea, que siempre sea diferente para cada vez que se ejecute, para que nunca genere el mismo y no haya problemas de que, ay, vamos a adivinarlo, siempre sea lo mismo. Entonces, nunca debe ser igual, en este caso del juego, nunca debe ser igual, porque si no, la casa pierde y la casa no debe de perder nunca. Ok, entonces, esa es la función de esta línea. Esa es la que me genera la semilla, es decir, que agarre como agarra el tiempo siempre está en constante movimiento, la fecha del sistema. Entonces van corriendo los segundos, o sea, saca un número muy largo y a partir de ese es cuando es la semilla y de ahí a partir genera el número aleatorio. Entonces, siempre procuren dejar esta línea para que nunca sea el mismo número. La primera vez igual no le adivinamos como pasó ahorita, pero para las siguientes veces que cada vez que lo genere o ejecute el programa, siempre va a ser diferente. Vamos a probarlo una vez más. Vamos a poner 4. Miren, es 1. Ya no fue 8. Vamos a correrlo otra vez. Vamos a ponerle 1. Y no, ahora fue 9. ¿Vieron? Esa es la diferencia entre poner esta línea y no ponerla. Nada más. Entonces dice, en un supermercado se hace una promoción mediante el cual el cliente obtiene un descuento dependiendo de un número que se escoge al azar. Si dicho número es escogido es menor que 74, el descuento es del 15% sobre el total de la compra, o sea, sobre el total de lo que yo voy a pagar, ¿no? Sin descuento ni nada. Si es mayor o igual que 74, el descuento es del 20%, igual sobre el total de la compra. Y bueno, obtener cuánto dinero se le descuenta y bueno, cuánto es lo que va a pagar, ¿no? Entonces, miren, vamos a copiar aquí cosas para ya no estar escribiendo. Ok. ¿Cuántas variables necesito y de qué tipo? ¿Quién me dice? ¿Enteros? ¿Enteros? ¿Cuántos son enteros? 1000, 2. ¿Cuáles? Pues compra.
Pero recuerda que la compra no siempre va a ser exacta. O sea, es poco probable que te den 100 pesos cerrados o 50 pesos cerrados. Siempre son con decimales. Entonces, bueno, vamos a dejar, miren. Vamos a ponerlo flotante. Float sería compra. Que ahí yo voy a almacenar cuánto es el total, ¿no? Entonces aquí sería total a pagar. Ahí. Total pagar. Ok, esas serían las dos. Y también necesito una flotante aleatorio para guardar el número aleatorio, ¿no? Que también puede ser flotante, pero bueno, yo siempre los manejo como enteros y no hay problema. Ok. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer ahora? Pedirle al usuario la cantidad. Ok. ¿Cuál es el total de tu compra? Entonces, sí, y ponemos compra. Ahí está. Entonces con eso el usuario va a introducir cuánto fue lo que va a pagar, ¿no? Sin descuento y sin nada. No sé, 200 pesos, 300 pesos, 150.55, lo que sea. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? Poner que se aleatorice un número. Exactamente. Entonces como ya lo tenemos, vamos a copiarlo aquí. Generamos el número aleatorio, muy bien, es lo que hay que hacer. Esto puede ir después de que lea o antes, como quiera, no importa. Eso, el orden ahorita no importa, porque esto de todas maneras es interno, no hay problema. Eso nosotros no lo vemos. Entonces la variable es en minúsculas. Aleatorio, ok. Y tengo que cambiar el rango. Ahora, ¿cuál es el rango? De 101. Podrías poner 101 o menor. Si quieres 100, 101, ya sabes que es de 0 al 100. Si lo quieres reducir, Pero aquí antes se tendría que especificar de un número del 1 al 100 o algo así. también podrías hacerlo. Bueno, podemos hacer la modificación. Entonces teclea Es un que sí, número. porque podría decir un número mayor a 100. Pero se supone, bueno, es que, mira, aquí dice un número escogido al azar. Obviamente, ahí, bueno, a ver, si el usuario escoge al azar, ya sabes que siempre va a ser 74 o mayor que 74 te dan el descuento. Aquí la idea es que la computadora me lo genere y dependiendo el número al azar es lo que el descuento que me va a tener. Se puede hacer de las modificaciones que aparte de que el usuario introduzca lo que va a pagar su compra, o sea, lo que fue de su compra, que también teclee un número. Si ese número es mayor que 74, o de 4 o mayor, descuento del 20%. Si es menor, del 15%. Pero ahí podríamos tener un problema. Si el usuario teclea siempre tal número, podría estar perdiendo la tienda. Pero bueno, vamos a dejarlo así y ahorita hacemos la modificación. Ya entendí lo que me quieres decir. Ok. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya generé el número aleatorio con estas dos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Poner una pregunta que diga if, aleatorio mayor o igual a 74. Felicidades, o sea, que imprima que felicidades, que pues tu descuento es del 20%. Y poner otro mensaje que ponga junto con con la de felicidades de 20%, la operación de la compra y con el descuento. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Pero recuerden que si como son más de dos líneas, o dos líneas o más, ¿qué tengo que poner? Unas llaves. Unas llaves, correcto. Entonces, felicidades, felicidades.
tienes un descuento de 10% en tu compra. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? Escribir que el precio con el descuento será de y poner ya al final de todo eso que ingresa pues la propia computadora a la operación. Ok, entonces vamos a hacer, bueno, podríamos hacer el descuento. De hecho podemos hacerlo en 2 líneas. Bueno, vamos a hacerlo con 3 líneas para que vean, que quede más claro, desglosado. Tu descuento es de, y vamos a poner que me ponga aquí. ¿Cómo saco el descuento? ¿Cuánto es lo que me van a descontar? 20, entonces sería compra por punto 20. Correcto, muy bien. Punto 20 o punto 2, como quieran, es lo mismo. Ok. ¿Y luego qué tendría yo que hacer? ¿Qué es la guerra de Y luego tienen que sacar el descuento, ¿no, profe? Esto es el descuento. Esto es lo que me van a descontar. ¿Sí? O sea, si me descuentan, no sé, 200 pesos, 50, lo que me vayan a descontar. Ahora tengo que decir, le tengo que mostrar al usuario cuánto es lo que va a pagar. Nada más hay que poner la operación. Sí, de hecho esta variable está como de más, pero si quieren la ponemos para que vean con lo que se utiliza. Total pagar. ¿Qué sería? Nos compra, Ajá, entre paréntesis, compra por punto 20. así, seguro. O sea, sí, pero le falta algo. El menos. El menos, claro. No olviden que aquí va un menos, porque a esto, lo que sea, le voy a restar lo que me dé de aquí. ¿Sí? Abusados. Entonces, tu total a pagar es, vamos a ponerle aquí el signo de pesos. Bueno, aquí sí, el signo de pesos es, ahí, total pagar. Ya está. Eso es lo que tiene que hacer si es mayor o igual que 74. Si no es, ahí sería un else. ¿Y qué tengo que hacer? Pues hacer lo mismo, Pues nada pero más se copia. Sí. Con el 15%, ¿no? Entonces nada más se copia. O sea, nada más ya le damos copiar. Pegamos. Y nada más cambiamos los valores. Y eso es todo. Aquí sería 15. Aquí igual sería 15. Y ya. Eso es todo. Y esta llave cierra el programa principal. Estas llaves son de cada una de las opciones de verdadero o falso. Si yo las minimizo, ahí está. Ok. Vamos a guardarlo, vamos a ver si no tiene errores. Me falta aquí una A. Me la ando comiendo. Ok. Ahora sí. Vamos a poner no sé, que fueran 1000 pesos. Un descuento del 15%. Tu total a pagar es de, bueno, falta acomodar los mensajes. El 15% de 1000 son 150, ¿no? Si las matemáticas no fallan. Entonces voy a pagar 850 pesos. Vamos a acomodar los mensajes. Entonces, el descuento es, bueno, y aquí podemos poner un salto de línea. Ahí.
un salto de línea y aquí otro, igual acá. Para que el mensaje no se amontone en una sola línea, o sea, no quede todo en una línea y sea más entendible. Ok, vamos a ver. Ah, nos faltó ahorita, mandamos imprimir el número aleatorio, a ver si realmente lo está haciendo bien. Vamos a ponerle que serán 525.60 pesos. Ahí está, es el 15%. Ok, vamos a mandar a imprimir por aquí el número aleatorio para ver si realmente número aleatorio vamos a poner aleatorio para ver cuál está mandando, porque lo está haciendo pero no sabemos cuál generó, ¿no? Y esto lo ponemos acá y ya. Bueno, esto se nos pasa. Bueno, vamos a hacerlo. Díganme una cantidad, la que ustedes quieran. 25. Bueno, vamos a que sea 25 pesos. Ok. Dice, tienes un descuento del 15% en tu compra. O sea, me van a descontar 3 pesos con 75 centavos. Tu total a pagar es de 21,25 y el número aleatorio fue 29. Entonces, casi siempre le van a hacer, si se dan cuenta, casi siempre me está dando descuentos del 15%. ¿Alguien me puede decir por qué? Está fácil de entender por qué o sea, de razonar por qué me está dando casi siempre descuentos del 15%. Porque es una cantidad pues muy alta la que se va a generar el número. Exacto. ¿Alta en qué sentido? O sea, al 100 y pues para que pues hay muchas posibilidades de que toque un número al azar y pues posiblemente pues casi siempre toque un número abajo del 74. Exactamente, porque del 0 al 73 es más grande que del 74 hacia el 100. Entonces es por eso. Probabilidad. Es probabilidad, ¿sí? O sea, es más probable que te toque uno más. El rango de números es más probable que te toque, o es mayor de 73 hacia abajo que de 74 para arriba. Ok. Entonces ahí está. Y bueno, de lo que había comentado de que, bueno, si el usuario introduce el número, podríamos poner aquí también. Tenemos que agregar también aquí el número que introduce el usuario. Sería como una variante que podría ser. Teclea un número entre 0 y 100. Aquí sería CI y aquí sería num. Y entonces, ¿qué tendré yo que cambiar aquí? En la pregunta, ¿qué cambio? Pues que sea igual. Igual a que. Recuerda que me tiene que decir que si es mayor, ¿no? ¿Cómo quedaría esa parte? A ver, René, tú que me habías dicho que así era, ¿no? Así me había dicho, no, pues que se le pregunta al usuario el número. ¿Qué tendría yo que cambiar en la pregunta? Para que el usuario introdujera un número o cómo. Ajá, sí, porque ya lo habíamos hecho así como estaba, ¿no? O sea, esta no estaba. Y tú al principio cuando estábamos viendo este problema me dijiste, no, y si le ponemos que el usuario introduzca el número para ver cuál es, como que él sacara el número, es esa parte. Ok.
¿qué tendríamos que cambiar aquí en la pregunta? ¿O cómo quedaría para que me escoja uno o el otro? Ya se me olvidó. O... Es que ya lo tenía, pero ahorita ya se me olvidó. ok, podríamos Y poner ya lo me que... acuerdo que era Ajá. de... No, no me acuerdo. Podríamos ponerle que fueran iguales. Entonces, si son iguales, que te haga un descuento del 20%. Y si no son iguales, que me haga el del 15%. Eso también podría ser una modificación. Entonces podríamos decirle que si el número que generó, bueno, que tecleó el usuario es igual al que generó la computadora, que me haga el descuento del 20%, ¿no? Si son iguales. Y si no son iguales, que me hagan del 15%. Que lo más seguro es que toque uno del 15%. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ahí está con la modificación. Entonces, vamos a ponerle 500 pesos. Ok. Entonces, me va a decir, teclea un número entre 0 y 100. Díganme un número entre 0 y 100. El que ustedes quieran. 50. Vamos a ponerle 50. Ok. Tienes un número, bueno, un descuento del 15% de tu compra, que sería de 75 pesos. Entonces, tu total a pagar es de 425 pesos y el número aleatorio que generó la computadora es 11. Entonces, nunca, no son iguales. Va a ser muy difícil también que le des. Esto también podría ser una variante, pero entonces fíjense cómo ya cambió la pregunta. Ya no va a ser mayor o igual a 74. Aquí ya tendríamos que preguntar si son iguales. O sea, si le atinaste al que me generó la computadora, te doy un descuento del 20%. Y si no lo atinaste, bueno, te hago un descuento del 15% o del 10%, del que ustedes quieran, ¿no? Es otra variante que se podría utilizar en este ejercicio. ¿Dudas con este problema? Ahorita les voy a poner un ejercicio de lo que es el if anidado. Y ya la semana que entra ya vemos más ejercicios en forma y cómo realmente funciona. Ok. Un if anidado o un si anidado es una pregunta dentro de otra. Es decir, yo pregunto algo y si eso es verdadero, la pregunta que yo haga es verdadera, hace lo verdadero y ahí termina. Pero si no es verdadero, tengo que después hago un else y después en ese else hago otra pregunta. Por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes van a la cafetería o a una donde venden pizzas o ¿tienes pizza de hawaiana? Si dicen que tiene pizza hawaiana, ya ustedes la compran y todo, ¿no? Pero si no tienen pizza hawaiana, pues a ustedes les gusta otro sabor o otro de lo que sea. ¿Tienes pizza hawaiana? No. Y entonces haces otra pregunta. ¿Tienes pizza de, no sé, de salchicha? Sí, sí tengo. Ya, pues ya la compras, ¿no? Entonces haces una pregunta y si no se hace, haces otra y así nos vamos sucesivamente. Bueno, se puede hacer con sí solitos o con sí anidado. Voy a poner el ejemplo, el más común que se utiliza con sys anidados o con if anidado. Entonces, este programa que solicita al usuario, un poquito más de zoom, al usuario tres números y muestre como salida cuál de ellos es el, vamos a ponerle que ahora sea menor. Ok, o sea, voy a teclear tres números y que la computadora evalúe cuál de ellos es el menor y que me lo muestre. Si los tres son iguales, mostrar un mensaje que indique
recibe son los mismos. Ok, entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a pensar que tenemos el número A. Dígame un número para el que ustedes quieran. 30. 30. Para B. Otro número, el que quieran. 85. 85. Vamos a poner, por ejemplo, el número C. Otro número, el que ustedes quieran. 20. 20, ok. Obviamente nosotros al verlo ya sabemos, ¿no? Pues 80. Bueno, el menor en este caso, el menor es 20, ¿no? Es el número C. La computadora no lo sabe, la computadora tiene que evaluar o tiene que preguntar. Entonces, o si fueran todos iguales, que todos fueran 20, pues los tres números son los mismos y ya. Entonces, hay que decirle a la computadora que de tres números que introduzca el usuario, me diga cuál es el que es el menor o el mayor, el que ustedes quieran. O si los tres son iguales. Vamos a hacerlo. Vamos a copiar aquí. Vamos a copiar esto para no escribir. Ok, esto lo bajamos. Entonces vamos a ponerlo enteros o flotantes, no importa. A, B y C. Son mis tres números. No necesito nada más que en este ejercicio tres variables. Como les quieran llamar, siempre van a ver que les ponen en este ejercicio en específico que sea mayor o menor de tres números, la gente le pone A, B, C o número 1, número 2 o número 3. Ok, después ¿qué tengo que hacer? Tengo que solicitar al usuario que introduzca los números, ¿no? Entonces sería teclea un número. Vamos a poner aquí el primer número y aquí sería A. Teclea el segundo número, que sería el B, y el tercer número, que sería el C. Ok, ahí están mis datos de entrada. Hasta aquí creo que no hay problema, ¿cierto? Chicos, ¿preguntas Sí, aquí? bro. No está todo Maestro. claro. Eso ya. Leo tres mis variables. Ahora, ¿cómo harían la pregunta? ¿Cómo hago para preguntar si el primero es menor que el segundo y que sea menor que el tercero? Hago un if. Y luego, miren, tengo que preguntar si el primero, o sea, el número A, me dice que si son el menor. Entonces tengo que preguntar si son menores. Bueno, si el primero es menor que el segundo. Y aparte, ¿qué pongo? ¿El I o el O? El ampersand. Entonces tengo que preguntar si el primero es menor que el segundo y el primero es menor es menor que el tercero, ¿qué significa? Que ahí está comparando los tres números. Ajá, pero ¿qué significa eso? Si esto se cumple, o sea, que el primero sea menor que el segundo y el primero menor que el tercero, ¿qué significa? ¿Que es el menor de todos? Exactamente, que el primer número, vamos a poner así, A, vamos a poner aquí, es el número menor. Ok. Si eso no se cumpliera, vamos a poner, voy a ir poniéndolo aquí. Vamos a ponerle ahorita valores de A. Bueno, vamos a ponerle A, vamos a ponerle números chiquitos. Vamos a ponerle 2. El B ahorita que sea, por ejemplo, un 7. Y C un 5. Si eso, a ver, A es menor que B. Así como está la pregunta ahorita, ¿sí? 2 es menor que 7. Sí, ¿no? 2 Sí. sí es menor que 7.
Y luego pregunta, ¿2 es menor que 5? Sí. Recuerden que en el i, para que sea verdadero, esto tiene que ser verdadero y esto tiene que ser verdadero. Verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Entonces, si como es el menor, me va a decir que sí. Entonces, me va a decir 2 es el número menor. Ok. Si resulta que no fuera el menor, que a lo mejor yo aquí le pusiera un 1, sería 2 es menor que 7, sí. Y 2 es menor que 1, no. Esto ya no sería verdadero. Esto ya no lo hace. Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer una pregunta. En caso contrario, pregunta. ¿Y cómo queda la pregunta ahora? ¿Qué tengo que poner aquí en los paréntesis? Ya pregunté si el primero es menor que el segundo y menor que el tercero. Como eso no se cumplió, ¿qué tengo que preguntar ahora? Si es mayor. No, porque me está diciendo que sean menores, ¿eh? Ahora, ¿qué tengo que preguntar? Tengo que preguntar Si es menor, si el segundo, o sea, el número B, es menor que ¿quién? Que el primero. El tercero. el A. Y tengo que preguntar si el segundo es menor que el C. Si eso se cumple, ¿qué significa? Pues que el segundo es el número menor. Ahí está, miren. Fíjense cómo va una pregunta dentro de otra, ¿sí? Hay gente que lo pone así y hay gente que lo pone así, no importa. A mí me gusta más ponerlo así porque ya no se hacen tantas líneas y aparte hago la pregunta otra vez. Bueno, es cuestión de gustos. Ok, entonces si esto se cumple me va a decir el número menor es, o que el B es el número menor. Ok, si eso no se cumple, ¿qué tengo que hacer ahora? Vuelvo a preguntar lo mismo, ¿no? Sí, otro hijo. Tengo que preguntar si ahora el tercer número, o sea el número C, es menor que quién, que A, y que sea menor que el segundo. Entonces, si se dan cuenta, lo que voy haciendo es que voy comparando el primero con todos los demás. Y luego, si se cumple, pues A es el menor. Si no se cumple, voy a comparar el segundo con el primero y el segundo con el tercero. Si se cumple, adelante, hago lo que tiene que hacer y ya lo demás lo deja de hacer. Si no se cumple, tengo que preguntar si el tercero es menor que el primero y el tercero es menor que el segundo. Entonces voy comparando uno con uno. Ok, si se cumple esta condición, ¿qué significa? Que el número C o el tercer número es el menor. Ahorita vamos a dejarlo así y vamos a cerrar. Obviamente falta evaluar o poner si son iguales. Ahorita eso lo voy a omitir tantito nada más para que vean. Ok, entonces miren, ya está. Vamos a ver si no tiene errores. Voy a hacerlo un poquito más chico. Ahí está. Ah, es que esto no va. Ajá. Perdón. Ay, no. Ok. Díganme un número el primero. El que quieran. 7. El segundo. Dígame un número para el segundo. 14, profe. 14. El tercer número. 18. 18. Ok, ¿cuál es el menor ahorita? El 7, profe. Ok, entonces la computadora me debe decir 7 es el número menor. Ahí está. Vamos a probarlo con el segundo. Entonces vamos a ponerle un 7, vamos a ponerle un 1 y vamos a ponerle un 6. Obviamente nosotros ya sabemos que el número menor es el 1. Dice el 1 es el menor, o sea, sí lo está haciendo. Vamos con el tercero. Vamos a ponerle un 4, un 2, vamos a ponerle un negativo, menos 9. ¿Cuál es el menor?
ibas a la primaria. Sería el 2, ¿no? El 2, pues. Ah, chihuahuas. Y menos 9 es un número negativo. El -9. Los voy a regresar a matemáticas básicas, ¿eh? Haz. Porque 2, o sea, 2, no es menos 9 es el menor. Tomen en cuenta la recta numérica. O sea, 2 está más a la derecha que el menos 9. Entonces, menos 9 es el número menor. ¿Sí? Ok. Sí está haciendo los 3. Vamos a ver qué sucede si ponemos el mismo número. Vamos a ponerle puros 3. 3, 3, 3. Ahí. 3 es menor que 3. No, son iguales. ¿Y 3 es menor que 3? No, No. son iguales. O sea, este es el A, este es el B y el C, ¿no? Entonces, va a Pero de decir que- todas formas va a poner que es el 3. Mira, si yo le doy así, no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque ninguno es mayor, menor, ¿no? O sea, ninguno es menor, pero todos son iguales. Entonces, ¿qué tendría yo que modificar en mi código para decirme los 3 números son iguales? Porque él preguntó, ¿3 es menor que 3? No. ¿3 es menor que 3? No. Falso y falso me va a dar falso. Entonces, esto no lo hace. Y luego se va aquí. Bueno, como no es, en caso contrario, vuelvo a preguntar. ¿3 es menor que 3? No. ¿3 es menor que 3? Tampoco. Esto me daba falso y falso me va a dar falso. Entonces, esto tampoco lo hace. Y hace lo mismo aquí, va a suceder lo mismo. ¿3 es menor que 3? No. ¿3 es menor que 3? Tampoco. Falso y falso me va a dar falso. Como ninguna se cumplió, termina el programa, que es lo que ya vieron que sucedió. No me pone nada. ¿Qué tendría yo que agregarle al final para que me diga los 3 números son iguales? ¿O qué tengo que hacer? Else if. ¿Por qué un else if? Para preguntar si los 3 números son iguales. Podríamos ponerlo, pero es hacer una pregunta de más, porque si no son menores, pues podrían ser mayores, pero esta pregunta son menores. Entonces, si son menores, si ninguno es menor, significa que, pues que probablemente todos sean iguales. Entonces, mira, de hecho va un else, eso sí es muy cierto, va un else. Pero entonces tengo que poner aquí los 3 números son iguales. Porque si ninguno es menor, significa que son iguales. Compilamos. Vamos a poner lo mismo con el 3. Ponemos un 3, un 3, un 3. Entonces voy a decir, ¿3 es menor que 3? No. ¿3 es menor que 3 en la primera pregunta? No. Y luego, como no es, vuelvo a hacer la segunda pregunta. Dice, ¿el segundo es menor que el primero? No. ¿El segundo es menor que el tercero? No. Como esto no se cumple, hace la siguiente pregunta y dice, ¿el primero es menor que el segundo? ¿Pero en el tercero es menor que el primero? No. ¿Y el tercero es menor que el segundo? No. Como esto tampoco se va a cumplir, ¿qué significa? Que los 3 números son iguales. Así queda ese programa. No sé si lo entendieron, chicos. Esto es un if anidado, es una pregunta dentro de otra. Entonces, si no se cumple algo, pregunto por la otra cosa y así me voy. ¿Qué tan largo sea el if? Como ustedes quieran. Hay gente que los acomoda así, miren, para que no queden tan hacia la derecha. Es cuestión de gustos. Así también podría quedar y ya queda un poco más alineado. Y aquí aplica también la misma regla. Si aquí son más de 2 líneas, tendría que ir llaves, llave que abre, llave que cierra. Igual aquí, si son más de 2 líneas o 2 o más, llaves igual. Eso, la regla no cambia. Pues queda entendido más o menos, o queda entendido qué es un if anidado.
chicos? Para mí sí, profe. Me resultó pues, curioso, está chido. Es una pregunta dentro de otra, es decir, yo voy metiendo muchos if o muchas preguntas dentro de otra, dependiendo de lo que yo quiera hacer. ¿Sí? En este caso, este es el más común que se van a encontrar. Evalúa si un número, si tres números son, ¿cuál es de tres números cuál es el mayor o el menor? O si los tres son iguales. ¿Sí? Eso es indistinto, pero bueno. Ahora, ¿qué creen que suceda si yo pongo aquí un igual y un igual y un igual? ¿Qué creen que suceda? Ok, si yo pongo números diferentes, ahí va a decir el número es el menor, ¿no? Eso sí no hay problema. Y va a funcionar igual en el orden que yo los ponga. Pero ¿qué pasa si todos son iguales? Vuelvo al ejemplo del 3. ¿Qué creen que me muestre? ¿Qué creen que me muestre? El 3. No, sí, por eso, pero ¿en cuál de las tres preguntas va a entrar primero? La última. La primera. La primera. 3 es el número menor. Porque dice, 3 es menor o igual que 3. Es en la primera, ¿eh? Sí. Y 3, o sea, el número A es menor o igual que 3, que es el número C. Sí. Como esto es verdadero y esto es verdadero, la primera es la que va a entrar. ¿Sí? Entonces, bueno, también sería otra forma de hacerlo, pero bueno, normalmente van a ver que en ese tipo de ejercicios donde preguntas cuál es el mayor o menor, nunca pones mayor igual o menor igual, porque quieres exactamente eso, que sea mayor o menor. Entonces, por eso siempre van a ver que sea así, mayor o menor, dependiendo de lo que quieran. Ok, ¿dudas, chicos?